Como decía, el título es Electrofisiología en la era de la genética cardiovascular y bueno, a modo de introducción, el conocimiento de la genética cardiovascular ha progresado de manera vertiginosa en los últimos 20, 30 años, de tener un papel restringido al ámbito de la investigación. La cardiogenética ha pasado a tener un rol establecido en la práctica clínica. Esto queda demostrado, por ejemplo, en la última actualización de las guías de muerte súbita del año 2022, en la cual las indicaciones del estudio genético tienen un alto nivel de recomendación, sobre todo al compararlo con las guías de hace 8 años. El estudio genético en electrofisiología es especialmente útil en 3 contextos clínicos. Cuando uno sospecha de una canalopatía o de una enfermedad arrítmica primaria sin cardiopatía estructural, en la evaluación de las cardiopatías arritmogénicas o de las miocardiopatías asociadas a fenómenos arrítmicos graves, esto es principalmente relevante, por ejemplo, en enfermedades heterogéneas como la miocardiopatía dilatada. Y por último, también es relevante la utilidad del estudio genético en pacientes o familiares de pacientes con muerte súbita. Vamos a presentarlo un poco con casos. Este es el caso de una niña de 8 años que nos llegó a la consulta en estudio por un neurólogo con diagnóstico presuntivo de epilepsia. Tenía episodios dudosos de convulsiones. Datos importantes en el árbol familiar. La madre presentó una muerte súbita a los 29 años. Ella también tenía diagnóstico de epilepsia, tenía medicación, recibía ácido valproico, recibió durante 10 años ácido valproico. Principalmente los episodios de convulsiones eran nocturnos y se murió por la madrugada antes de despertarse. La tía materna, o sea, la hermana de la madre que falleció, también tiene seguimiento por epilepsia, por el mismo neurólogo, medicada también, creo que ella con fenitoína. También tenía historia la abuela de la paciente que nos vino a la consulta, también tenía episodios, falleció súbitamente a los 29 años. Tenía historia de desmayos ante ruidos muy agudos e intensos y murió súbitamente una noche, nos contó muy bien la paciente, una noche de tormenta después de un trueno, falleció. Por último, el tío abuelo falleció también a los 39 años, no sabemos bien la situación del hecho. Este es el electrocardiograma basal de la paciente, está a una velocidad de 50 milímetros por segundo y lo que se puede observar es ritmo sinusal con un intervalo QT prolongado. En este caso el intervalo QT lo medimos 510 milisegundos, un QT corregido, con ondas T bastante planas y un poco fragmentadas en precordiales, sobre todo muy planas en frontales, en derivaciones frontales. Y bueno, la verdad es que el ecocardiograma era normal, se le solicitó por todo este cuadro clínico de la paciente y de los familiares un estudio genético, eh, que lo que confirmó fue la sospecha clínica de un síndrome de QT largo, tenía un estudio genético positivo para síndrome de QT largo tipo 2, tenía una variante patogénica en KCNH2. Y en este caso no solo confirmó el síndrome de QT largo tipo 2, sino que también permitió descartar la presencia de un cuadro neurológico. Sirvió un poco para implementar un tratamiento específico para este tipo de variantes, que son los beta bloqueantes, digamos, no selectivos, como el propanolol o el nadolol. Y también permitió identificar a otros familiares en riesgo y descartar que otros, o sea, nos permitió demostrar que la hermana, por ejemplo, de esta paciente, de la que había fallecido, la tía de nuestra paciente, era positiva para esta variante, se le cambió la medicación, se sacó el rótulo de epilepsia y tanto el hermanito menor de la paciente como el tío eran negativos para esta variante, por lo tanto no, muy probablemente, o sea, no iban a presentar el fenotipo familiar. Este es el caso de un hombre de 34 años que viene a la consulta también por la muerte súbita de su hijo.
de 16 meses, el hijo falleció mientras jugaba. El paciente refiere como historia personal múltiples episodios de síncopes entre los 6 y los 8 años. Los recuerda bien porque era la época en la que él jugaba al fútbol y recuerda que había tenido algunos episodios después del partido o en el entretiempo. En ese momento lo había evaluado un cardiólogo y le dijeron que no había ningún hallazgo relevante en el estudio cardiológico. A partir de ahí tuvo algunos episodios aislados, no siguió jugando, no hizo deporte de competencia en ningún momento, pero había tenido algunos episodios aislados que los refieren a alguna fiesta. La hermana del paciente también tenía desmayos muy frecuentes, recuerda uno nadando, que fue bastante simbólico en su vida, estaba nadando, la tuvieron como que rescatar. También evaluada hace 30 años por algún cardiólogo que había evaluado en ese momento que estaba todo bien. Este es el electrocardiograma basal del paciente, que además, o sea, esto es lo que encontramos nosotros en el electrocardiograma basal, y además tenía un corazón estructuralmente sano evaluado por ecocardiograma transtorácico. Dentro de la evaluación clínica se le habían hecho varios estudios por el antecedente familiar de muerte súbita y por los antecedentes clínicos. Se le había hecho, por ejemplo, un test de asmalina para descartar la presencia de un Brugada, o descartar no, o sea, ver si se podía inducir el patrón de Brugada. Y dentro de la evaluación clínica se le realizó un test de bipedestación o test de Biskin. Este test de provocación es un test de provocación que se realiza ante la sospecha de QT largo. Los pacientes con síndrome de QT largo acortan el intervalo QT en la taquicardia, o sea, se le intenta inducir una taquicardia refleja de pasar del estado acostado a pararse, y cuando en la bipedestación los pacientes con QT largo ajustan de manera insuficiente, se podría decir, como en este caso, el intervalo QT corregido. Entonces, en este caso nos permitió este test de bipedestación la sospecha de que el paciente podía llegar a tener un síndrome de QT largo. Así que se decidió realizar también un estudio genético y se observó y se identificó una variante genética en KCNQ1 asociada a síndrome de QT largo tipo 1. El screening familiar tenía otro hijo más grande que el niño que falleció de 16 meses, que también era portador de la variante, y la hermana que tenía la clínica que habíamos comentado, también era portadora. Por lo tanto se les inició tratamiento con betabloqueantes no selectivos, en este caso propanolol a máxima dosis tolerada, evitar profilácticamente la utilización de drogas que prolonguen el intervalo QT y seguimiento clínico. Otro caso cortito, este es el de una mujer de 50 años que sufría mucho estrés últimamente, tenía tanto a la madre como a la suegra enfermas en cama y las ayudaba mucho, tenía que hacer mucha fuerza. Tuvo un síncope de esfuerzo mientras ayudaba a cambiar a la suegra que estaba en cama. Al interrogatorio refiere varios síncopes en su adolescencia y juventud, en una carrera del colegio, lo recuerda bien, que le dijeron que era porque hacía calor, y otro en una fiesta. El padre había fallecido en un accidente de tránsito muy joven, a los 32 años, y la tía paterna, o sea, la hermana del padre, era portadora de un cardiodefibrilador en prevención secundaria por muerte súbita resucitada de causa no aclarada en el año 2006, hace ya casi 20 años. Se realizó un ecocardiograma a la paciente, que descartó todo tipo de cardiopatía estructural, resonancia magnética cardíaca también, y el electrocardiograma basal de la paciente era totalmente normal, solamente tenía un poco de bradicardia sinusal, 52, 53 por minuto, pero sin ningún signo de bloqueo. Holter de 24 horas, que es este, que solo tiene una extrasístole ventricular en 24 horas. Y bueno, dentro de los estudios se le hizo una ergometría de esfuerzo en la cual post esfuerzo máximo, o sea, al minuto más o menos del post esfuerzo máximo, hace algunas extrasístoles ventriculares de distinta morfología, de dos o tres morfologías diferentes.
por los antecedentes familiares y por todo el cuadro clínico de la paciente, se decide realizar un estudio genético y también en este estudio genético se detectó una variante patogénica en el gen de rianodina que puede explicar la presencia de una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, son arritmias ventriculares polimórficas desencadenadas por, por adrenalina, por estado de estrés o por situaciones de ejercicio intenso. Esto permitió hacer el diagnóstico tanto de ella como de la tía portadora de la variante, con probablemente el padre también, o sea, el padre era portador obligado, si la tía la tiene, venía del lado paterno, y tiene un hijo que es portador, el cual hacía deportes y se le tuvo que restringir y tiene que iniciar tratamiento de beta bloqueantes, también beta bloqueantes no selectivos, en este caso propanolol. Y bueno, y la paciente está en seguimiento, se le realizaron pruebas de seguimiento de las cuales anda mejor, digamos, con buena tolerancia al ejercicio y beta bloqueante. Bueno, después de los casos que comentamos, este es un gráfico que intenta un poco resumir el el rol del test genético en las canalopatías. El QT largo es el ejemplo en donde el estudio genético tiene un rol fundamental a nivel tanto diagnóstico como pronóstico. O sea, pronóstico no es lo mismo tener un QT largo tipo 1 que tener un QT largo tipo 3. No es lo mismo tener una variante que destruye la proteína, una variante de pérdida de función que tener una variante missense. O sea, el QT largo tiene mucha utilidad tanto a nivel diagnóstico, a nivel pronóstico, como a nivel terapéutico, también tanto a nivel farmacológico con los beta bloqueantes, como a nivel de medidas higiénico-dietéticas. Cada QT largo tiene un desencadenante específico, cada QT largo. Entonces, el hallazgo molecular de este tipo de variantes nos permite tomar decisiones a nivel diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Eh, digamos que en la CPVT, en la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, también juega un rol fundamental el estudio genético, tanto a nivel diagnóstico como en medidas higiénico-dietéticas y tratamiento médico. Y en las otras canalopatías, digamos, el rol del test genético es más limitado. Por ahí en Brugada nos permite, si identificamos a un paciente con una variante patogénica, nos permite modificar algo el estilo de vida, evitar fármacos que puedan desencadenar el síndrome de Brugada, evitar episodios febriles muy prolongados, pero por otro lado en el Brugada el rédito diagnóstico del estudio genético es muy bajo y ronda entre el 20 y el 40%. 20% en, por ejemplo, brugadas inducidos por asmalina o por flecainida y 40% en brugadas que son brugadas Germán, permanentes, o sea que el paciente tiene Germán, de brugada. Sí. te queda un minutito de presentación. Ah, bueno, perfecto. Ok. Entonces intento ir rápido. En el síndrome de QT corto y en el síndrome de repolarización precoz, el test genético tiene un rol bastante limitado. Este es el último, por ahí, caso que podemos presentar, así algo rápido. Este caso se trata de una mujer de 42 años, derivada por su médico de cabecera para implante de marcapasos. Tiene pausas en el Holter, sintomática para mareos. A los 39 años se había sometido a un aislamiento de venas pulmonares por fibrilación auricular paroxística. Nos resultó llamativa la historia clínica de la paciente, sobre todo por su edad. Al preguntar por enfermedades similares en su familia, nos dijo que tanto su padre como su hermano habían recibido el implante de un marcapasos más o menos a la edad de ella, pero que posteriormente fallecieron. En el electrocardiograma tiene, como acá podemos ver, ritmo sinusal con PR muy prolongado, voltajes bajos en derivaciones frontales y un trastorno de la conducción intraventricular. Los estudios de imágenes muestran una función ventricular relativamente buena y la resonancia cardíaca tiene un poco de realce difuso de gadolinio. Antes de colocar el marcapaso teníamos que descartar que la paciente no tuviera una miocardiopatía con alto riesgo arrítmico y en este caso el marcapasos no sería suficiente y a pesar de la buena función ventricular la paciente tendría directamente una indicación de cardiodefibrilador. Y bueno, y por esto se decidió también pedir un estudio genético que nos dio positivo por una variante de truncamiento
En la mina, las variantes patogénicas en este gen se caracterizan por tener alto riesgo de muerte súbita y son frecuentes los trastornos de conducción, bloqueos auriculoventriculares de alto grado, arritmias supraventriculares, como en este caso la paciente tuvo una fibrilación auricular. Y bueno, la penetrancia es muy alta y las guías de práctica clínica recomiendan considerar un bajo umbral de implante de desfibrilador, sobre todo para los pacientes que requieren un marcapasos por bloqueo AB, como era el caso de esta paciente. Bueno, no lo quiero hacer más corto, acá las guías recomiendan... Germán, este tipo de tenés que concluir, menores de Germán. 50 años con historia familiar de muerte súbita y bloqueo auriculoventricular, hacer test genético, y si tenemos mutaciones con la mina, variantes patogénicas en la mina, directamente ir al implante del cardiodesfibrilador. Acá quería mostrar un poco que no es lo mismo cualquier miocardiopatía dilatada, algunas genéticas tienen mayor riesgo arrítmico, como puede llegar a ser la lamina, la filamina C o la RBM20, y eso nos ayuda mucho en el seguimiento y en el tratamiento del paciente. Y bueno, también esto, digamos, era un poquito más hablar de las laminopatías. A modo de conclusión, en la actualidad la genética juega un rol relevante en la electrofisiología. Las canalopatías tienen una utilidad diagnóstica, pronóstica y terapéutica, principalmente en el QT largo. Y en las miocardiopatías, específicamente en la miocardiopatía dilatada y en la miocardiopatía ritmogénica, permite identificar y restratificar subgrupos de pacientes que tienen un riesgo arrítmico elevado. Nos permiten tomar medidas preventivas, estudio familiar en cascada y detección de familiares en riesgo. Muchas gracias y disculpen si me excedí.